Epistemología de la complejidad por Edgar Morin. Las participantes son Viviana Bastilla, Isabela Garnica, Juliet Tatiana Duarte. Epistemología de la complejidad, como lo dice el título, es realizar un análisis profundo, un análisis científico de lo complejo. Edgar Morin en este capítulo nos dice que el ser humano posee pensamientos o posee conocimientos ambiguos, complejos, conocimientos difíciles de entender, desordenados, donde existe el caos, y que para poder formar un pensamiento se necesita de la presencia, o se necesita tener en cuenta las múltiples disciplinas o las múltiples ciencias para la construcción de este pensamiento. Los primeros 4 tópicos que Edgar Morin menciona en el capítulo son los malentendidos, hablar de la ciencia, enfoques de la complejidad y el desarrollo de la ciencia. En el primero Edgar Morin hace referencia al concepto de totalidad y dice que aspirar a una totalidad es aspirar a una verdad, pero al mismo tiempo implica la idea de que en la complejidad es imposible unificar, ¿sí? Se habla de una incertidumbre, de una certeza, ¿sí? de donde existe como un vacío que uno no tiene que intentar explicar, sino tiene que sumirse en él y empezar a cuestionarse, ya que no es necesario negar una contradicción, sino en vez de negarla, es aceptar su complejidad, aceptar que existe una brecha donde hay problemas, donde existe un momento en el que no se puede definir o estandarizar lo que se quiere comprender. En una parte del texto, Edgar Morin decía que él a veces parecía como confusionista, ya que cuando le preguntaban que qué era, le decían que él realmente no era un científico, y si no es un científico, entonces es un filósofo. Pero los filósofos le decían, si usted no tiene registros, entonces no cuenta como filósofo. Y él se creaba como su propia categoría. Él no era ni de lo uno ni la otro, ¿sí? Él creaba su categoría entre la ciencia y la filosofía. Y es precisamente entender la complejidad desde el punto de vista que usted no tiene que ser parte de una ciencia para poder manifestarlo, sino por ejemplo, hay un antropólogo que quiere estudiar mecánica y ha hecho cursos de mecánica, pero aplica para una beca de mecánica y le dicen, no, usted no puede aplicar porque usted es antropólogo, pero sí, él también tiene conocimiento sobre la mecánica. Eso significa que hay que tener en cuenta varias disciplinas o varias ciencias para llegar a la construcción de un pensamiento. No es necesario permanecer en una y a través de esa ciencia poder expresar el conocimiento, sino tener en cuenta la multiplicidad. Y es aquí también donde se habla de la ciencia. Él colocaba un ejemplo sobre que el mundo físico tiende a la decadencia y el mundo biológico tiende al progreso. Y al final, estas 2 disciplinas terminan siendo una misma realidad. Otra segunda idea cuando se habla de la ciencia es cuando se habla de ideas generales, ¿sí? Él dice que no, las ideas generales son importantes, pero al momento de generalizar no se debe dejar de lado las partículas que lo componen. Es decir, que la persona que vaya a hacer una idea general debe ser responsable de manejar el tema o de saber realmente de lo que está hablando, y que esa idea general no discrimine o no olvide sus componentes.
Mori en este apartado de información y conocimiento nos expone las diferencias entre estos dos conceptos. En la información, él nos dice que está de acuerdo con el concepto de que no existe en el universo, ¿sí? Y él nos explica que las informaciones solo existen desde el momento en el que nosotros nos comunicamos e interpretamos estos signos, ¿sí? Antes de que existiéramos, no había nada que interpretar, no había nada que conocer. Y aquí es donde se abre la definición de conocimiento, lo cual él decía que, la idea central de su definición de conocimiento era la separación entre el conocedor y lo conocido. Porque él da un ejemplo bastante claro y era que cuando Antonio le grita su amor a Cleopatra, él no es consciente de todo su proceso mental que ignora quién es Cleopatra, ¿sí? Ellas, todas estas células que lo componen, ignoran que constituyen a un hombre que se llama Antonio, y mucho menos van a estar conscientes de que está enamorado de alguien que se llama Cleopatra, ¿sí? Entonces, él habla de un desconocimiento total con nosotros mismos, ¿sí? No hay relación alguna. Entonces, él habla de que lo que no conocemos no es solamente lo que hay en el mundo exterior. El mayor desconocimiento que tenemos es sobre nosotros mismos. Y por eso él menciona que el conocimiento no es solo algo que sabemos, ¿sí? No es solo algo que llegamos a saber, sino que tal y como empieza este conocimiento, también él delimita con el final, ¿sí? Entonces, empezamos a saber algo nuevo. Por ejemplo, en este caso, empezamos a saber que Antonio ama a Cleopatra. Eso es el inicio. Pero no tiene un final. ¿Por qué? Porque conocemos esto, pero no sabemos todo lo que lleva a Antonio a desarrollar este amor por ella, ¿sí? Entonces, cuando empieza un conocimiento, también inicia un desconocimiento de nosotros mismos. También inicia otra nueva pregunta. Para el siguiente apartado, Mori nos habla de sus conceptos de ideología y paradigma, ¿sí? Él habla que la ideología es un sistema de ideas y que para él hablar de ideología no es denunciar ni discriminar las ideas de otros, sino por el contrario es que este sistema de ideas forman una teoría individual, ¿sí? Estas doctrinas y estas filosofías no son más que un sistema de ideas que nosotros mismos construimos, ¿sí? Que al parecer es un concepto bastante neutro. Y bueno, ya para el segundo término, paradigma, él nos dice que es un tipo de relación lógica que ya puede ser una relación inclusiva, una relación de conjunción, una relación de disyunción o una de exclusión entre algunas nociones o categorías maestras, ¿sí? Obviamente algunas de estas relaciones son privilegiadas unas de otras, ¿sí? Ya que el mismo paradigma controla la lógica del discurso, ¿sí? E incluso también la semántica. él lo menciona ahí. Ya para el siguiente apartado de ciencia y filosofía, ¿sí? Él menciona que la ciencia es como la aventura de la inteligencia humana, ya que pues está aportado descubrimientos,
y esto ha sido enriquecedor pues para las personas, ¿no? En los avances, sí, en el futuro podemos ver la importancia de esto que nosotros por convicción hemos querido descubrir, ¿no? Por eso, y habla de la filosofía como la reflexividad, ¿sí? O sea, él habla de como la relación entre estas dos y habla de, por ejemplo, cuando encontramos, o sea, él por ejemplo habla de que la ciencia, bueno, sí, la ciencia, pero la filosofía plantea preguntas como, ¿tiene la ciencia conciencia de su transformación? O sea, de su constante evolución, ¿sí? Entonces, esto es lo que él expone y nos dice como, bueno, sí, la ciencia se da gracias a él incluso usó un término, él hablaba de una persona independiente, una persona libre, algo así. Él hablaba de que gracias a ellos existía la ciencia y por eso esta evolución deja un precedente para los del futuro, pero también decía que la filosofía nos invitaba a cuestionarla, ¿sí? Como sabe la ciencia lo que está haciendo, sabe para qué lo está haciendo, qué queremos conseguir, ¿sí? Entonces, lo que plantea la filosofía es a no tener una seguridad absoluta, ¿sí? La ciencia no es una garantía, solamente que la filosofía nos hace cuestionarla en la vida cotidiana. Bueno, el último apartado que les expongo yo es la ciencia y sociedad. Bueno, él aquí también hablaba de la relación entre estas dos y él nos hablaba sobre, igualmente, que la ciencia es gracias a espíritus independientes, que sea pues por lo mismo, por la investigación, por la aventura, por las ganas de conocimiento, ¿sí? Y bueno, él relacionado y decía que la sociedad estaba ubicada que la ciencia está ubicada en el corazón de la sociedad. ¿Por qué? Porque es como un deseo, ¿sí? Él habla de que la ciencia tiene una gran influencia sobre la sociedad, y habla sobre que forma una sociología bastante compleja porque, o sea, sí nos permite comprender relaciones, pero por ejemplo, ninguna disciplina instituida nos permite como apreciar este tipo de interacciones, ¿sí? Pero lo que sí tenemos seguro es que influye hasta en la organización del trabajo, ¿sí? Aunque es muy difícil percibir esto, siempre la ciencia está influyendo en nosotros mismos como sociedad y pues va a seguir haciéndolo, ¿sí? A medida que se vayan descubriendo más cosas, que vayamos encontrando como que vaya dejando más precedentes, esto va a influir proporcionalmente en cómo va a funcionar la sociedad y cómo vamos a estar distribuidos de alguna forma u otra. Mi nombre es Tatiana Duarte y yo voy a hablar en cuanto a la ciencia y la psicología. En lo que dice Morin básicamente es que ha ignorado a Piaget no porque sea malo o esté en contra de él, sino porque sencillamente se basó en autores anteriores. ¿Qué critica Piaget? Que si bien él está de acuerdo con el constructivismo, es importante tener en cuenta la parte innata, o sea, si la realidad construye a partir de la
digamos que de la interacción social, pero él dice que se tiene que tener en cuenta también vínculos innatos de eso, de la construcción. O sea, nosotros venimos configurados genéticamente con un instinto para construir ese conocimiento. Entonces ese factor lo tiene en cuenta Piaget. Para Piaget sencillamente es un proceso de interacción. Dice, no todos tenemos un proceso, unas capacidades con las que nacemos o estamos genéticamente preparados, que también tiene que ver con la construcción del conocimiento. Me atrevería a decir que lo que dice o a lo que hace alusión es que entre seres genéticamente similares el conocimiento se puede dar. Más creería que como por ejemplo las personas que no pueden ver, o sea las personas ciegas, que entre ellas pueden generar más conocimiento o generar un conocimiento de manera diferente a lo que haría una persona oyente o lo que harían personas con sordoceguera. O sea, dependiendo también de todas las capacidades que hay, creo que se construyó el mundo pues con esas herramientas. Si hay límites y el autor no oculto, lo que hablan es primero que uno no tiene que cegarse a la lógica de, bueno, si ya sé, no aprendo. O sea, si usted ya sabe nadar, no sé, es tiro libre y se mete en una clase de natación para principiantes de tiro libre, pues no va a aprender más, porque siempre hay un elemento nuevo, un elemento subjetivo que debe reconocer. Bueno, y en la parte del autor no oculto está diciendo eso, o sea, es una persona subjetiva, donde obviamente se basa en unas connotaciones científicas y en unos constructos ya establecidos, pero realmente él da la información para que cada uno lo asuma y lo reconozca como tal, y esa es una parte, o una manera de construir conocimientos, lo que es, o sea, conocer o dar mi definición y la definición de otra persona. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, yo leí la información, o sea, él dejó la información ahí quietica, en su parte subjetiva. Entonces yo la leí y la reconocí y ahorita la estoy demostrando o explicando de otra manera y con otros conceptos. Bueno, se habla de una migración de conceptos cuando, digamos, cada ciencia tiene su manera de explicar las cosas. Digamos, a ver, un conductivo conductual entiende y reconoce los conceptos de un psicoanalítico y un psicoanalítico los conceptos de un sistémico. Y entre los tres, al reconocerlos y al identificarlos, pueden redefinirlos y generar un nuevo concepto, como lo que está pasando ahorita. O sea, bueno, Morin cogió muchos conceptos de muchas personas sobre lo que es la construcción de conocimiento y lo que es la ciencia. Él lo que hizo fue cogerlos, mostrarlos y explicarlos a su manera. Y cuando nosotros leemos, lo que estamos haciendo es como una reconfiguración de los conceptos. Ahí nacen nuevos conceptos, nace nuevo conocimiento. Es la manera más sana y más adecuada de dar a conocer la ciencia. La razón es que la misma razón ha sesgado el conocimiento. ¿Por qué? Porque reconoce la razón como una sola cosa o como un solo método para llegar al conocimiento. Y era lo que estaba sucediendo. Entonces, por ejemplo, un solo sistema, voy a ponerlo en palabras, un solo sistema occidental europeo lo que hizo fue coger todos los demás sistemas de razón y de racionalización y tratarlos como de infantiles, como de inmaduros. Entonces, ¿qué sucede? No se reconoce, o sea, si se implanta o si se demuestra una idea de razón, significa que las demás no existen y la verdad es que son amplias y muy diferentes. Entonces, a lo que se dice, por ejemplo, de nuestros antepasados en la Edad de Hierro, pues no eran racionales. No, sí eran racionales. Lo que pasa es que tenían otros métodos, otras maneras y otras actividades para llegar al conocimiento que se necesitaba. Que ahorita, pues todo ha cambiado. Entonces, esto es una invitación a que no solamente la manera en la que como nosotros razonamos el conocimiento o razonamos las situaciones en las que estamos viviendo o aprendiendo no significa que estas sean las únicas maneras, sino que hay muchísimas más.